Bienvenidos a Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Maestro, ¿Qué tal? Buen día, pues estamos hoy con un experto en Derecho Penal, José Rubén Sánchez. Platícanos, hoy queremos tocar el tema delitos dolosos y culposos. ¿A qué nos referimos con esto? Mira, el derecho penal sanciona conductas, ¿no? Sabemos que sanciona conductas tanto de acción como de omisión. ¿Qué pasa? Cuando uno como ser humano realiza una conducta, pues usualmente tiene una finalidad, ¿no? Es decir, quiere realizar algo y tiene la finalidad. Bueno, ese es el querer, la finalidad, y conoce lo que quiere hacer, ¿no? Entonces hay dos elementos en ese actuar del ser humano. Es decir, conozco y quiero. Aquí entra esta parte donde podemos diferenciar los tipos de delitos. Los delitos, como ya lo referí, son conductas del ser humano que tienen un conocimiento en algunos casos y que tienen el querer, el resultado, ¿no? Los delitos dolosos son aquellos delitos que comete una persona conociendo digamos que la acción o la conducta y que esa conducta es dañosa, es ilícita y además quiere el resultado de esa conducta. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. El delito de homicidio. Una persona sabe que privar de la vida a otro pues contiene en sí misma una prohibición, ¿no? O sea, es decir, cuando la ley penal sanciona la privación de la vida, pues hay una norma prohibitiva que está inserta en esta prohibición, es decir, no matarás, ¿no? Entonces, la persona que realiza o comete un homicidio, pues sabe que privar de la vida va en contra de esa prohibición, pero además quiere ese resultado, ya sea por cuestiones personales, pues decide privar de la vida a alguien, ¿no? Entonces, ese es un delito doloso en esencia, el que implica el conocer y el querer el resultado. fíjate que yo siempre he sostenido que la gente se aleja mucho de lo que es este tema de la materia penal porque no se vislumbran en la posibilidad de realmente pues, tener que enfrentar porque no se considera que pudieran ser criminales. Sin embargo, la verdad es que todos, de manera fortuita, podemos ser delincuentes. Sí o sí, todos aquellos que tenemos un actuar cotidiano podemos volvernos delincuentes. Seguramente, y en la doctrina mexicana no existe la diferencia entre criminal y delincuentes, pero delincuentes, ¿estás de acuerdo que todos podríamos ser? Claro, y ahí es donde entra el punto de la culpa, ¿no? Ahí es delincuente quien comete conociendo y queriendo, pero nosotros en la cotidianidad podemos cometer conductas delictivas. Por ejemplo, al conducir un vehículo. Tú vas conduciendo un vehículo, tu finalidad es llegar de un punto A un punto B. Tú no tienes previsto ocasionar algún accidente. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas conduciendo, alguien se te atraviesa, lo atropellas y generas unas lesiones o puedes generar incluso la muerte. ¿Qué pasa? Tú como conductor tienes un deber objetivo de cuidado. Cuando conduces, pues tienes que cumplir todas las reglas de tránsito, ¿no? Detenerte en los altos, ceder el paso al peatón, etcétera. Cuando tú incumples esas normas de deber objetivo de cuidado y ocasionas un resultado como la lesión de una persona, es decir, te pasas un semáforo que está en rojo y en ese momento va cruzando un peatón, lo atropellas, lo lesionas, pues tu finalidad no era lesionar a alguien, porque tu finalidad era... A eso nos referimos cuando hablamos de culposos. Exactamente. Hoy tengo la culpa, pero nunca pensé en hacerlo, aunque sabía que podía haber ese resultado. En efecto, en efecto. O sea, tú cuando conduces puedes prever que es posible que alguien se te atraviese, pero tú no tienes la finalidad de... Algunas de veces, ¿eh? Sí, exacto. A ver, espérate, yo conozco a cada tipo. En Mundo Legal buscamos simplificar lo complicado, pero ahora vamos a complicar lo complicado. ¿Qué pasa si vamos a pensar, ¿no? Una persona que dice, es que yo solo lo quería golpear, se me pasó la mano y la persona fallece. ¿Estamos hablando de dolo con culpa o cómo funciona? ¿Cómo lo toma la ley? Fíjate que en la clasificación del dolo, aparte del dolo genérico, ¿no? Se puede considerar que hay dolo en primer grado, en segundo grado o dolo eventual, ¿no? El dolo en primer grado es ese conocimiento y querer pleno, ¿no? Es decir, yo sé las consecuencias de mi acción, sé que va a tener este resultado material y estoy dispuesto a llevarla a cabo. En el dolo de segundo grado hay una diferenciación, es decir, tú sabes que tu conducta
puede generar un resultado y que necesariamente lo va a generar, pero tú no quieres ese resultado. Los ejemplos pueden ser vastos. Alguna vez en una literatura leía una persona que pone una bomba en un avión, ¿no? Y su objetivo únicamente es privar de la vida a una persona. Pero necesariamente, para lograr eso, dentro de ese avión, pues todas las demás personas van a ser privadas de la vida, ¿no? Con esta explosión de la bomba. Entonces, él no quiere ese resultado, no era su finalidad, pero lo acepta. Y luego, Te voy a interrumpir aquí, voy a tratar de poner un ejemplo y me dices más cotidiano. ok, Y además aguas con esto, todos los que tengan hijos en la edad de preparatoria y a lo mejor universidad muy temprano, resulta que la gente se va de fiesta, estas personas de repente deciden, porque es común, ¿eh? O sea, ya muchas veces no se dan cuenta que las conductas cambiaron y entonces de repente se besuqueó con una persona, ¿sí? Él presuntamente con consentimiento y después acaba teniéndose una agresión. ¿Ahí podría haber algo parecido en esto? O cuando se meten en una tienda por unas cervezas y de repente pensaban nada más llevarse las cervezas, y entonces algo pasó con el cajero y lo acabaron golpeando. ¿Eso sería un dolo en segundo grado? dependería del caso. Si fuera necesario, por ejemplo, lesionar al que atiende. Eso no es necesario para lograr el primer fin. Entonces, pero entra en otra clasificación que es el dolo eventual. O sea, que sabes que puede darse la comisión de esa conducta. Es decir, tú vas enfocado a robarte las cervezas, ¿no? Te metes a la tienda. Sabes que hay una persona y posiblemente esa persona va a querer defender su patrimonio, ¿no? Entonces, y ves como una posibilidad que esa persona se va a defender y que te va a agredir. Entonces, que tú tendrías que agredirlo es una posibilidad. Tú aceptas esa posibilidad y te metes, robas, puede ser que no se dé, ¿no? Esa posibilidad, pero si se da y tú lo lesionas, ya hay un dolo eventual, o que ya lo habías previsto y lo aceptaste, ¿no? Es decir, a pesar de que lo previste, dijiste, pues asumo la situación de que en caso de que se presente, pueda tener que cometer esta otra conducta. Es un dolo eventual, pero no era necesario, ¿no? O sea, pudiera ser que no se dé el caso. Por eso la diferenciación está entre la necesidad o la aceptación. Ahora, ¿de qué sirve para efectos prácticos distinguir entre dolo en primer grado, segundo grado y dolo eventual? ¿Se sanciona de manera diferente? ¿Uno puede salir libre y el otro no? ¿Cómo es? No, a ver, esto sirve para determinar la diferencia entre un delito culposo o doloso, ¿no? O sea, y clasificar la conducta en alguno de los tipos de dolo. El dolo se sanciona de forma igual, cualquiera de los tres tipos de dolo. La diferenciación está con los delitos culposos, ¿no? Que también en el delito culposo hay una clasificación, ¿no? Hay delitos culposos con representación o sin representación. Los delitos culposos con representación son aquellos en los que también prevés como posible un resultado, pero confías en que no va a pasar y no lo estás aceptando. O sea, ejemplo, la conducción temeraria, ¿no? Uno conduce su vehículo, sabe y prevé que puede cruzarse una persona y que podría lesionarla, pero confías en que no va a pasar. O sea, no tienes la intención ni la aceptación de que va a pasar, ¿no? De todos modos conduces y lo lesionas porque se te atraviesa. ¿Qué pasa? Tuviste una culpa con representación. Sabías que podía pasar, no lo habías aceptado, pero de todos modos se dio el resultado. Y la culpa sin representación, pues es aquella en donde pues no hay ni la voluntad, ¿no? Ni el conocimiento de que algo pueda pasar, pues estás incumpliendo un deber objetivo de cuidado. O sea, que todo ciudadano tiene. Tú como ciudadano tienes la obligación de respetar el reglamento de tránsito. Como padre tienes la obligación de cuidar a tus hijos, ¿no? Tienes deberes objetivos de cuidado. Si tú incumples con estos, con eso se da la culpa sin representación. Ahora, las clasificaciones vienen para el establecimiento de las penas en casos de que se te demuestre culpabilidad. Exactamente, sí. Para Eso sirve. Entonces, los códigos penales de cada estado y de la federación contemplan una reducción de la pena en los delitos culposos, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando tú cometes un homicidio culposo, se te impone hasta una cuarta parte de las penas previstas para el delito. Y en el caso contrario, en el doloso, se te impone plenamente las penas. Bueno, esa es
La finalidad. la finalidad práctica. Ahora, tratándose de delitos culposos, ¿qué tanta posibilidad hay de salir libre o de enfrentar el proceso en libertad? ¿Cambia por el hecho de ser doloso o culposo? Sí, ahora procesalmente también tiene ese efecto. Hoy en día con el Código Nacional de Procedimientos Penales pues se establece, ¿no?, mecanismos alternativos, ¿no?, que son formas de terminación anticipada o se me fue el nombre concreto ahorita, pero que está comprendido el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso, que son mecanismos alternos. ¿Qué pasa? La suspensión condicional del proceso se te sujeta a una medida durante un cierto tiempo, y al concluir con esa medida, después de ese tiempo se sobresee el asunto y tiene efectos de sentencia absolutoria. Los delitos culposos cuentan con esta posibilidad de una suspensión condicional del proceso, además de los delitos cuya media aritmética no excede de 5 años, ¿no? Entonces, eso te da un beneficio. Por ejemplo, el delito de homicidio te da la posibilidad de una suspensión condicional. ¿A qué nos referimos con esto de media aritmética? La media aritmética, todo tipo penal contempla una pena mínima y una máxima. Cuando tú sumas ambas y las divides entre 2, es la media aritmética. Entonces, cuando digamos que un delito, vamos a pensar, tiene de 2 a 6 años, suman 8, da la media aritmética 4, ahí tienes más posibilidades. Ahí tienes más posibilidades de acudir a una suspensión condicional del proceso, ¿no? También está la otra vía, que es el acuerdo reparatorio. Entonces, los delitos culposos generalmente te dan la posibilidad de una suspensión condicional. Tratándose de esto que tocas de acuerdo reparatorio que va de la mano con la reparación del daño, ¿a qué se refiere esto? El acuerdo reparatorio pues, es un mecanismo alterno en donde las partes, puede ser mediante la mediación o ellos mismos, ¿no? La mediación como un órgano, ¿no?, que hay órganos de mediación, lleguen a un acuerdo de cómo se va a resarcir todos los daños que se generaron por la comisión de una conducta delictiva. Debe haber una reparación integral del daño, es decir, aparte de las cuestiones patrimoniales, pues también entran las cuestiones morales, ¿no?, daños psicológicos, todo esto. Las partes pueden llegar a un acuerdo, establecer un monto para que se cubra todo esto. Y una vez que llegan a este acuerdo, si están en etapa de investigación, el Ministerio Público lo aprueba, o si están en etapa ya de un proceso, el juez tiene que aprobarlo. Y una vez que se cumple con el acuerdo reparatorio, también se sobresee el asunto y tiene efectos de sentencia absolutoria. Yo creo que los acuerdos reparatorios en sí mismos son todo un tema muy interesante y nos gustaría invitarte posteriormente específicamente para eso. Con gusto. También te recuerdas que tenemos otro tema que nos gustaría tratar con él en nuestro próximo capítulo, que es la prisión preventiva. Yo creo que aquí va mucho de la mano por lo que nos vas platicando, si es doloso o culposo, porque en uno buscas cometer el delito y a lo mejor eres peligroso, en el otro tal vez nada más eres tarugo, ¿no? Ahora hablando de esto, puede ser. ¿Qué parece si lo dejamos para nuestro siguiente programa, Alberto? Porque creo que entrar ya en prisión preventiva, sobre todo hoy, se ha vuelto un tema que quisiera que lo abordáramos puntualmente. Si estás de acuerdo, claro. No, sí, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Quieres platicarnos algo más sobre esta distinción o cómo a lo mejor alguna fórmula práctica? Los abogados nos piden muy comúnmente, oye, ¿cómo hago? ¿Qué pasa? ¿Qué digo? Pero a lo mejor a modo de resumen, entonces, ¿cómo distinguir? Yo creo que lo apuntaste muy bien, ¿no? Ahorita en tu conclusión. Delito doloso, conoce y quiere, ¿no? Delito culposo, no previó lo previsible o incumplió un deber objetivo de cuidado y se dio la conducta. Pues bueno, muchas gracias. Con eso terminamos. Gracias a ustedes. No, hombre, nos vemos, pero de inmediato, porque ese tema es muy importante. Hecho. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros en Mundo Legal, donde simplificamos lo complicado. Bienvenidos a Contratos Renda, la plataforma que te permite formalizar adecuadamente todas tus operaciones. No necesitas ser un experto para desarrollar actas, contratos, convocatorias, convenios, sesiones y más. Entra a nuestro sitio, escoge de nuestro catálogo el documento requerido, completa un cuestionario intuitivo de las condiciones negociadas, dale nombre a tu archivo, descarga el Word si quieres hacer cambios importantes, o bien puedes usar el PDF si consideras es tu documento. Con Contratos Renda, haz tus contratos más rápido y menos complicado.